Hola y bienvenidos a este video donde les voy a explicar a detalle y con algunos ejemplos todas las configuraciones que tienen nuestros proyectos de Inventor en esta parte de acá abajo. Esta configuración son algunas cosas que en los cursos o videos más básicos tal vez luego no se explican, sin embargo es muy importante conocer lo que hacen para poder aprovechar al máximo este software. Así que bueno, de entrada no me voy a centrar mucho en cómo es la creación de los proyectos, esto simplemente se puede hacer aquí. Vamos a centrarnos en los proyectos de usuario único, ya que los proyectos de Vault pues son un tema muy aparte, ¿no? Cuando estamos trabajando con esta herramienta de Vault para la administración colaborativa de nuestros proyectos. Pero bueno, vamos a empezar con estos. De entrada tenemos el tipo de proyecto que estamos manejando, que es el de single user, que se define al crearlo, y la localización de mi proyecto. Recuerden que los proyectos de Inventor son un archivo tal cual que se define, si lo vemos aquí, está en un archivo formato IPJ. Este archivo de proyecto se crea físicamente, bueno, no físicamente, se crea en la carpeta donde nosotros estamos trabajando este proyecto. Y le va a decir a Inventor todas las rutas donde va a poder resolver los archivos, ¿no? Dónde va a buscar las librerías, dónde va a buscar los estilos, dónde va a buscar las propias piezas que nosotros estamos diseñando para poder resolver todas las relaciones que hay en un ensamble, en un dibujo, en un plano, etc. Es por eso que son muy importantes y forzosamente tenemos que trabajar bajo algún proyecto. Por default Inventor les va a crear uno que se llama default, así que aunque ustedes no hayan configurado ningún proyecto, están trabajando sobre este. Es imposible que estén trabajando si no hay un proyecto definido, ¿no? Entonces, esto es la ubicación que nos va a decir dónde está este archivo IPJ. Después, esta opción de Included File la voy a dejar al final porque debemos de conocer cómo se comporta el resto de configuraciones para poderles explicar lo que hace esta opción en específica. Así que vamos a la siguiente, que son las librerías de estilos. Estas librerías de estilos le va a decir a Inventor cómo van a hacer cierto tipo de visualizaciones o de configuraciones. El ejemplo más claro que podemos tener es cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, unos planos, donde nosotros tenemos, por ejemplo, esta acotación, tenemos esta dimensión, y yo puedo ir aquí y editar los estilos, donde yo puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tipo, por ejemplo, de las flechas, si quiero que mida diámetros o radios, interno o externo. Toda esta configuración que yo haga aquí, estoy editando el estilo de acotación, y hay un montón de estilos. Hay estilos para números, estilos para listas de materiales, estilos, todo esto, ¿no? Para capas, para flechas, para tablas, para la anotación de superficies, de acabados. O sea, hay un montón de estilos para todo. Y estos estilos están basados en estándares. Es por eso que Inventor los estilos los tiene como una librería de solo lectura. ¿Por qué? Porque si yo edito algo aquí y lo guardo, no quiero que se guarde en mi estándar, ¿no? Esto únicamente Inventor lo va a guardar a nivel archivo, solamente en estos planos. Sin embargo, si ustedes quieren que los cambios que hagan aquí se guarden no solo en este archivo, sino a nivel global, tienen que venir, les voy a cancelar esto, tienen que venir a su proyecto, que está en esta otra pantalla, y tiene que cambiar aquí con clic derecho de Read Only a Read Write. Ese pequeño cambio es el que les va a permitir guardar sus cambios que hagan en sus estilos a nivel global. Simplemente tengan mucho cuidado porque van a estar editando directamente un estilo que está basado en un estándar de la industria. Entonces tengan mucho cuidado con lo que hacen eso, o yo les recomiendo que no editen directamente los estilos originales que vienen, sino que primero dupliquen el estilo y ya ahora sí puedan editar ese estilo que ustedes duplicaron. Entonces para esto sirve esta opción para editar las librerías de estilos. Después venimos con las librerías de apariencias y de materiales, que las voy a tratar las dos de la misma forma porque básicamente es la misma lógica. La única diferencia que hay es, me voy a regresar a esta parte de acá, es que las apariencias, que son estas que nosotros podemos cambiar aquí, simplemente incluyen información visual. Por ejemplo, me voy a meter aquí a editar estas librerías. Y si pueden ver, aquí simplemente traemos configuraciones del acabado que tiene, si va a tener reflejos, si va a tener relieves, etc. Los materiales, por otro lado, que son estos que están aquí al lado, tienen toda una información. Me voy a meter a editar alguno. Tienen también una información física, ¿no? Tenemos propiedades físicas y mecánicas que nos van a ayudar a hacer las simulaciones dentro de Inventor. Esa es la diferencia entre los materiales y las apariencias. En ambos casos están guardados, todas estas apariencias están guardadas en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar?
pues donde nos dice aquí, si yo le doy clic derecho, bueno, de hecho si dejo mi mouse tantito arriba, aquí me dice la ruta donde están guardadas. Todas estas librerías de apariencias y de materiales pues se instalan por default cuando ustedes instalan Inventor, pero si ustedes editan o añaden nuevas apariencias o nuevos materiales, pueden guardar esa librería en una ubicación externa y compartirla, por ejemplo, con su equipo de trabajo y que ellos puedan añadir la ruta a donde se encuentran estas nuevas librerías. Entonces eso se puede configurar desde aquí. Si yo le doy clic aquí donde dice apariencias, la librería de apariencias, clic derecho, aquí yo puedo añadir una ruta para una nueva librería personalizada que yo tenga. Mismo caso con los materiales. El siguiente punto es el workspace. Este workspace hace referencia a las carpetas donde Inventor va a buscar piezas. Es decir, cuando ustedes abran un ensamble, cuando ustedes quieran guardar una pieza, un ensamble, un dibujo, Inventor les va a pedir que lo guarden dentro de su espacio de trabajo o workspace. ¿Por qué? Porque ahí es donde Inventor va a ser capaz de resolver todas las referencias que tengan, por ejemplo, una pieza con los ensambles o una pieza con sus dibujos o una pieza con los ensambles y el dibujo de ese ensamble, etc. ¿Y dónde se encuentra este workspace? Por default Inventor nos va a poner este guión punto que hace referencia a que es una ruta relativa a la ubicación de mi proyecto. Entonces, en esta carpeta donde se encuentra mi archivo IPJ, que es el que se generó al crear mi proyecto, este va a ser mi workspace. A partir de aquí es de donde Inventor, y hacia todas las subcarpetas, es donde Inventor va a buscar cosas. La gran recomendación es que ustedes no guarden o traigan cosas fuera de esta carpeta, a menos que sean librerías y la configuren como una librería, que ahorita les voy a explicar cómo se hace esto. Además, otra cosa es que esa carpeta va a ser la de búsqueda por default. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí en abrir un archivo, directamente se va a ir a esta carpeta de workspace, que es donde se encuentra el proyecto. Y si ustedes están en cualquier otra carpeta, le pueden dar clic derecho aquí que diga clic aquí en workspace, y aquí van a regresar a su espacio de trabajo, que es donde se van a encontrar todos. Entonces esa es la función del workspace. Solamente se puede definir un espacio de trabajo, no podemos poner más carpetas, y como les comentaba, lo ideal es trabajar todo dentro de ese workspace. El siguiente son unos paths de búsqueda de cuando estamos trabajando con un grupo de trabajo. Estos paths de búsqueda pueden encontrarse fuera de mi proyecto. Estos sí no pueden estar fuera del workspace e incluso pueden estar en una red. No tienen que estar necesariamente dentro de mi equipo. Y esto se utiliza mucho cuando nosotros trabajamos de forma colaborativa y tenemos tal vez carpetas en un servidor donde varias personas van a estar accediendo a estos archivos. Entonces simplemente yo puedo añadir estos paths y puedo tener acceso a esas carpetas que están en unidades de red. Lo único que sí es que recomiendo Inventor que trabajemos con un formato UNC cuando nosotros definimos estas ubicaciones de red, que es este formato donde tenemos dos diagonales invertidas, el nombre del servidor, diagonal invertida y ahora sí toda la ruta de las carpetas que estamos buscando. Obviamente, para poder usar de esto tenemos que asegurarnos que nuestro equipo puede ver esa ruta de red y acceder a ella sin ningún problema. Después vienen las librerías. Estas librerías funcionan de forma muy similar a esta opción de arriba de los paths de Workgroup. Sin embargo, las carpetas que nosotros pongamos aquí van a quedar definidas como carpetas de solamente lectura. Yo no voy a poder editar ningún modelo 3D que se encuentre en estas librerías y típicamente se utilizan para nosotros guardar aquí elementos que no se tienen que modificar. Imagínense que ustedes trabajan fabricando muebles y tienen una librería donde tienen bisagras, tienen herrajes, tienen jaladeras, tienen un montón de cosas que ustedes le compran a sus proveedores y que no pueden editar porque pues el proveedor esa es la medida que vende y no va a fabricar una a la medida si ustedes la modifican. Entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar estas librerías para asegurarnos de que nadie modifique esos archivos y pues siempre estén actualizados a lo que el proveedor nos dice, ¿no? Para esto igualmente clic derecho, añadir path. Este workspace y este workgroup search path pueden estar fuera de mi workspace. No tienen que estar necesariamente dentro de la carpeta donde se encuentra el proyecto. Y pueden ser compartidas entre varios proyectos y entre varias personas. O sea, es decir, estas rutas se pueden añadir en diferentes proyectos y alguien más lo puede añadir sin ningún problema. Después tenemos los folders usados frecuentemente. Estos simplemente son una especie de accesos directos. Yo aquí le doy clic derecho en esta opción, le doy aquí en añadir un path
y seleccionamos una carpeta que yo quiero añadir como este tipo de accesos directos, ¿no? Aquí voy a dejar el que ya estaba. Cuando le doy otro clic podemos editar la ruta o puede editar el nombre. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle ejemplo. Y lo único que va a hacer es que cuando yo le dé aquí OK, guardamos los cambios que tengo hechos. Y por ejemplo, cuando me voy aquí a abrir, vamos a ver que aquí tenemos esta sección que se llama justamente Frequently Used Subfolders. Y aquí está el que acabamos de crear de ejemplo. Y aquí vamos a tener, en cuanto yo le dé clic, nos va a mandar directamente a esta carpeta. Después tenemos esta carpetita de algunas opciones o folder options. Esto nos va a dar algunas ubicaciones de cosas que típicamente no movemos porque Inventor las configura por default. El primero es hablando de los templates, es decir, estas plantillas que nosotros le damos. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Cuando le doy crear un nuevo archivo, aquí vemos ciertas plantillas de piezas, de ensambles, de dibujos. Estas plantillas, ¿dónde están guardadas? Pues donde nos dice aquí. Nos dice que es la carpeta por default, pero si le doy otro clic, nos dice la ruta donde está. En caso de que nosotros querramos ir a esa ruta y modificar algo, es aquí. O en caso de que nosotros tengamos una ruta diferente, porque a lo mejor ya estamos trabajando justamente en una ruta en la red, donde tenemos plantillas que son comunes para todo el equipo de trabajo. Entonces podemos cambiar esta ruta para que en lugar de que utilice Inventor las que están instaladas en mi equipo, se utilicen unas que alguien ya configuró en mi empresa para que todos trabajemos bajo los mismos estándares. Después tenemos este segundo que son Design Data, que aquí es donde entran por ejemplo los estilos. Mismo caso, estos estilos que les explicaba yo acá arriba, que nos dan por ejemplo toda la configuración al cambiar los estilos de cotas, por ejemplo aquí. Puede ser que alguien ya se dio a la tarea de alguno de estos estilos configurarlos exactamente a lo que necesita nuestra empresa, ¿no? El tipo de letra, el tamaño de letra, el tipo de flechas, la separación, todo. Se puso a configurar todos los estilos, por ejemplo, de hatch que utilizamos, cómo queremos que los barrenos se representen. Ya alguien se puso a trabajar en todos los estilos que nosotros debemos de configurar. Entonces, esa persona podemos nosotros guardar esos estilos igualmente en una ruta de red y desde este punto cambiar la ruta para apuntarla hacia esa carpeta de estilos que se creó ya estandarizada para toda la empresa. Y de esa forma no tenemos que hacer la configuración en cada uno de los equipos de las personas que van a estar trabajando. Después viene esta opción de presets. Esto es una función que tienen, déjenme cambiar para acá, que tienen algunos features o que tienen algunas operaciones. Por ejemplo, este feature de barrenos. Si yo pongo un barreno, configuro el tamaño, configuro el tipo de barreno, todo esto, una vez que yo ya lo hice, con este botoncito de más, puedo añadirlo como un preset y ponerle un nombre. Voy a poner ejemplo. ¿Para qué es esto? Para que cuando yo vuelva a hacer otro barreno en otro lugar, pueda seleccionar este preset que acabo de hacer, que se llama ejemplo, y ya va a tener toda la configuración que yo realicé. ¿Dónde se guardan estos presets? Pues justamente en la carpeta que nosotros tenemos aquí. Mismo caso, podríamos tener una ruta en la red para compartirla con otras personas y que tengan los mismos presets y yo no tenga que volverlos a generar. Por último tenemos el centro de contenidos. El centro de contenidos es donde Inventor tiene guardadas todas las familias y todo, pues como su nombre le indica, el centro de contenidos de tornillos, de tuercas, de bandas, de rodamientos, de engranes, a todo lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, acá en Inventor, que están en estas carpetas. Bueno, eso se ven los ensambles. Vamos a crear uno rápidamente para un ensamble estándar. Esto que tenemos aquí en Design, ¿no? Todas estas opciones que tenemos aquí, resortes, etcétera, pertenecen al centro de contenidos de Inventor, que está guardado en la carpeta que nos dice aquí. Nosotros podemos tener centros de contenido también personalizados, podemos añadir piezas a este centro de contenidos y aquí cambiar la ruta, mismo caso que los de arriba. Si nosotros estamos trabajando con un equipo y queremos que el equipo acceda al centro de contenidos común, lo podemos aquí cambiar esta ruta, ¿no? Y por último vamos a esta opción, esta carpeta de opciones. Esto, más que agregar rutas nuevas, vamos a poder cambiar algunos tipos de opciones. Por default, Inventor tiene una función donde nos va guardando un historial de las versiones anteriores. Es decir, yo guardo mi archivo y cuando vuelvo a guardar se queda un respaldo, un backup por si yo algo me equivoco, se corrompe ese archivo, se pierde, lo que sea. Yo tengo una versión de respaldo.
yo puedo configurar aquí si quisiera tener más de una versión de respaldo. Y esto típicamente en nuestras carpetas se guarda en esta carpeta llamada Old Versions. Aquí es donde se van haciendo. Entonces de esta manera yo podría configurar tener más archivos de respaldo y no nada más uno. La siguiente opción nos pide, o es una que podemos activar para que nos obligue a utilizar nombres de archivos únicos. Esto pues no es absolutamente necesario para que funcione Inventor, pero es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque si yo en algún ensamble utilizo dos piezas que tienen el mismo nombre, podemos tener problemas en cuanto a las referencias y en cuanto a resolver esas rutas. Entonces yo les recomiendo que siempre lo tengan en sí, para que el mismo Inventor haga este chequeo y los obligue a tener nombres únicos. Después tenemos el nombre del proyecto. Esto no tiene nada de ciencia, es el nombre con el que lo estamos identificando. Y tenemos esto que se llama shortcut. Este está interesante. ¿Por qué? Porque por default va a ser el mismo nombre del proyecto. Y este simplemente funciona para que, por ejemplo, si yo en otro proyecto de acá arriba, digamos en este que se llama proyecto base, ya configuré mis diferentes carpetas, yo puedo decir, por ejemplo, aquí fue, no sé, librerías. Quiero añadir una librería, pero yo no quiero escribir el path, sino que le voy a decir, lo voy a añadir desde un archivo. Y aquí me va a mostrar los nombres o los shortcuts, como aquí su nombre indica, que yo tengo de los proyectos que tengo cargados en Inventor. Aquí está, por ejemplo, el de proyecto base. Le doy a abrir y se añaden la carpeta. En este caso añadió una que no tengo acceso. Aquí alguna modificación hice, por eso la pone en rojo. Y esta otra que pues es la que yo configure. Entonces para eso sirve esto de shortcut, simplemente para identificarlo al hacer este movimiento que les mostré. La quito para que no me dé ningún problema. Después tenemos esta opción de owner o de propietario del proyecto. Esto está vacío por default, pero lo podemos aquí nosotros, por ejemplo, puedo poner mi nombre. Y por último, este de Release ID funciona porque de repente nosotros hacemos toda la configuración de nuestro proyecto, queda todo bien, pero por algún cambio tenemos que modificarlo. Entonces yo lo puedo guardar como un release número 2, por ejemplo, una versión 2 del proyecto. Simplemente es para llevar un control o yo poder tener proyectos y poder ir guardando como mi historial de proyectos como los fui configurando, ¿no? Entonces meramente nos ayuda como a la documentación. Esto la verdad es que yo nunca lo he utilizado porque yo típicamente ocupo un proyecto y no voy modificando, no voy creando nuevos proyectos. Y bueno, por último, lo que nos había quedado pendiente al inicio, que es esta opción de Included File. Esta opción lo que nos va a permitir es vincular un proyecto externo. Aquí digo, me mandó a uno que se llama proyecto base, que es justamente el otro proyecto que tengo yo acá. Déjenmelo, editar. Si le dan clic en este botón, va a abrir los shortcuts justamente que tenemos aquí, o podemos nosotros buscar dentro de nuestras carpetas. Y lo que va a hacer este elemento es que nos va a permitir importar todas las opciones, todos los workgroup, todos las rutas de búsqueda, librerías, folders usados frecuentemente, las opciones de acá abajo, etcétera. Todos los que tiene este proyecto que yo seleccione aquí se me van a cargar en automático en mi proyecto. Y este proyecto que yo ponga aquí se va a considerar como el proyecto maestro. ¿Eso para qué sirve? Eso funciona muy bien cuando estamos trabajando en un entorno con un equipo de trabajo. Entonces podemos hacer unos dibujitos por aquí. Déjenme. Aquí está. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un proyecto? Voy a ponerlo aquí de esta forma. Un IPJ, que es mi proyecto que está en mi computadora. Este está de forma local. Y tiene sus diferentes elementos, ¿no? Tiene sus carpetas, sus librerías, sus estilos, todo lo que yo le cargué aquí abajo. Pero tenemos un proyecto por acá, que este proyecto se encuentra en un servidor y ya está configurado de la forma en que la empresa queremos que trabaje, ¿no? Con los estilos, etcétera. Este va a tener por acá cargados sus estilos, sus librerías, su centro de contenidos, etcétera. Entonces yo con este Included File conecto mi proyecto a este de acá y de forma automática todas estas configuraciones de acá arriba se van a convertir en las configuraciones de mi proyecto de acá abajo. Entonces esto ayuda mucho para que con la configuración de, por ejemplo, el equipo de sistemas no tenga que ir una por una a la computadora de todos los diseñadores a configurarle su proyecto, sino que simplemente se tiene un proyecto maestro que está en un servidor
y simplemente haciendo este included file, en automático se va a conectar a todas las librerías y centros de contenidos que se encuentran en el servidor. Entonces, les repito, cuando trabajamos en un equipo de trabajo con diferentes diseñadores, esta es una opción útil para esto. Y aquí nada más mucho ojo, si ustedes están pensando en trabajar en un entorno en este estilo, les recomiendo que antes de hacer esto evalúen muy bien el uso de esta herramienta que les mencionaba que se llama Vault. Porque esta herramienta de Vault nos permite hacer toda esa administración de forma más sencilla, además de un montón de funciones extra, ¿no? De control de versionamiento y de búsquedas avanzadas. La verdad es que es muy interesante para utilizar, entonces yo les recomiendo que lo evalúen antes de hacer directamente esta configuración. Pero bueno, para eso es esta opción de Included Files. Y con eso pues terminamos todas estas opciones. Espero haber sido claro. Intenté de explicarlo lo mejor posible. Yo sé que de repente son un poco confusas, pero si hay cualquier duda pues no duden en escribirlo aquí, trataré de ayudarlos. Y como siempre les digo, si es una duda más compleja, les recomiendo que vayan al foro de Autodesk y ahí lo pongan, porque ahí tenemos la capacidad pues de poner videos, imágenes y de hacer más cosas, ¿no? De compartir los archivos, etcétera. Entonces les recomiendo, si es una duda más compleja, pónganla por allá y yo también junto con otras personas lo estamos revisando constantemente para dar respuesta a todas estas dudas. Pues bueno, muchas gracias y espero que esto haya sido de ayuda.